Bienvenidos a Noticias del Mundo de la FM. Hoy 16 de enero de 2025. Listos para una nueva inversión. Exacto, listos para sumergirnos en tres historias. Tres historias que realmente nos hacen pensar sobre el mundo en este momento. Empezamos con la tensa situación en Gaza. Gaza, sí, después de 15 meses de conflicto. Un conflicto devastador. Más de 46.700 palestinos muertos. Se ha declarado un alto al fuego. Suena esperanzador, pero es realmente un respiro. Bueno, La Defensa Civil de Gaza reporta que 71 palestinos han sido asesinados, justo después del anuncio. incluyendo 19 niños y 24 mujeres. Sí, la situación es muy volátil. Muy El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, britaniano. acusa a Hamas de retractarse de los términos del acuerdo. Puede retractarse ya. Esto ha retrasado la reunión crucial donde Israel debía aprobar formalmente la tregua, Es como si estuviéramos reviviendo la tregua de noviembre de 2023. donde se intercambiaron rehenes por prisioneros. Exacto. Ahora se plantea un nuevo intercambio. Ajá. 33 rehenes israelíes por más de 1.200 prisioneros palestinos. ¿Será esta la clave para una paz duradera? Es difícil de predecir. ¿O simplemente una pausa en la tormenta? Si bien este acuerdo ofrece un atisbo de esperanza, la violencia continua nos recuerda la profunda complejidad del conflicto ¡Claro! y la necesidad de soluciones a largo plazo. Soluciones que abordan las raíces del problema. Exacto. Cambiando de escenario, pero no de intensidad, llegamos a Los Ángeles, Los Ángeles. donde los bomberos están luchando contra incendios forestales devastadores. Aversadores. Afortunadamente hay señales de progreso. Señales de progreso, sí. La alerta roja ha expirado en varias áreas, En varias áreas, sí. pero los fuertes vientos siguen siendo una amenaza. Una amenaza, sí. Lo que más impacta son las cifras. Las cifras. 25 personas han perdido la vida. 25. 26 aún están desaparecidas. Desaparecidas, sí. Más de 4.600 estructuras han sido destruidas. Wow. Y miles más han sufrido daños. Es un recordatorio brutal de la fuerza de la naturaleza. Brutal, brutal. Los incendios de Eaton y Palisades han sido particularmente destructivos. Particularmente destructivos. Pero los bomberos están trabajando sin descanso para contenerlos. Sin descanso. ¿Qué se sabe del progreso en la contención de estos dos incendios? El incendio de Eaton, responsable de la mayor parte de la destrucción, Eaton, está contenido en un 45%. 45%. Mientras que el incendio de Palisades, que ha calcinado más de 9.600 hectáreas, 9.600 hectáreas. está contenido en un 21%. Un 21%. Sí. Es alentador ver que se está avanzando en la contención de los incendios. Alentador, sí. Pero la tragedia ha sacado a la luz otro problema. Otro problema. El saqueo en las áreas afectadas. Es lamentable que en medio de la tragedia algunas personas aprovechen la situación para delinquir. ¿Algunas personas? Las autoridades han detenido a 44 personas. 44 personas. 14 de ellas específicamente por saqueo. 14 es específicamente por saqueo. Sí. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, Robert Luna. y el fiscal de distrito, Nathan Hochman, Nathan Hochman. han sido muy claros en que no tolerarán este tipo de comportamiento. No tolerarán este tipo de comportamiento. ¿O medidas están tomando para disuadir a los saqueadores? Hochman ha advertido Hochman. que los responsables de saqueo podrían enfrentar penas de prisión de 6 a 9 años. De 6 a 9 años. E incluso cadena perpetua en algunos casos. Cadena perpetua. Además, se está tomando medidas enérgicas contra el aumento injustificado de precios. Contra el aumento injustificado de precios. Aquellos que intentan lucrar con la desgracia ajena Con la desgracia ajena. se enfrentarán a consecuencias legales y a la condena pública. A la condena pública. Sí. Dejando atrás las llamas de Los Ángeles, nos adentramos en el panorama global. Panorama global. El segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos El segundo mandato de Donald Trump. ha generado reacciones diversas en todo el mundo. Reacciones diversas, sí. Una encuesta realizada en 24 países por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. y un programa de investigación de la Universidad de Oxford La Universidad de Oxford. nos da una idea de la percepción global de Trump. La percepción global de Trump. Los resultados son bastante interesantes. Es bastante interesante, sí. Mientras que países como Corea del Sur, Corea del Sur. algunos en Europa, Europa. especialmente el Reino Unido, Reino Unido. Suiza, Suiza. expresan una visión negativa. Visión negativa. El panorama en Asia es notablemente diferente. Notablemente diferente, sí. En India, por ejemplo, India. más del 80% de los encuestados ven favorablemente el regreso de Trump. El regreso de Trump. Es sorprendente, ¿no crees? Definitivamente llama la atención. Llama la atención. Y lo que es aún más curioso es que incluso en China,
China, un blanco frecuente de las críticas de Trump. de las críticas de Trump. Más del 50% cree que su presidencia será beneficiosa para la paz mundial. Para la paz mundial. Sí, En Rusia las opiniones son más cautelosas. más cautelosas. Hay una fuerte creencia de que Trump será bueno para Estados Unidos, Estados Unidos. pero menos certeza sobre su impacto en Rusia o en la paz mundial. ¿En Rusia o en la paz mundial? En América Latina, la encuesta solo se realizó en Brasil, En Brasil, donde la recepción es más neutral. más neutral. Un 43% de los encuestados cree que la presidencia de Trump será beneficiosa para Brasil Para Brasil, y un 37% que cree que será positiva para la paz mundial. para la paz mundial. Estos hallazgos plantean una pregunta intrigante. Intrigante, sí. Esta aceptación global de Trump, Aceptación global especialmente en regiones que han sido objeto de sus críticas, de sus críticas. indica un cambio hacia un orden mundial más transaccional, Es una pregunta compleja compleja. que requiere un análisis más profundo. Y para eso los invitamos a seguir con nosotros en la segunda parte de este resumen informativo, En la segunda parte, donde profundizaremos en estas historias profundizaremos y exploraremos sus implicaciones más amplias. sus implicaciones más amplias, retomando la idea de un orden mundial más transaccional. Transición. La encuesta revela algunos puntos fascinantes. Fascinantes. Por ejemplo, en India, Ajá. donde Trump ha sido criticado por sus políticas comerciales. Criticado. El apoyo a su segundo mandato podría estar relacionado con las expectativas de una mayor cooperación económica y de seguridad frente a China. Es interesante cómo las prioridades nacionales pueden influir en la percepción de un líder global. Sí. Hablando de percepciones, la encuesta también revela que en Ucrania, Ucrania un país que ha estado en el centro de las tensiones geopolíticas, en el centro, sí. la visión de Trump es marcadamente negativa. Marcadamente negativa. Exactamente. El 55% de los ucranianos 55%. cree que la presidencia de Trump será perjudicial para su país. Perjudicial para su país. Una cifra que contrasta con el 26% que la ve de manera positiva. Con el 26%. ¿Sí? Esta percepción negativa Percepción negativa. se puede entender considerando el apoyo de Trump a las negociaciones de paz que podrían implicar concesiones territoriales por parte de Ucrania. Negociaciones territoriales. En un contexto de conflicto con Rusia, Con Rusia. la postura de Trump genera incertidumbre y desconfianza. Incertidumbre y desconfianza. Sin duda. Y esta desconfianza se refleja también en la percepción de la influencia de Trump en la paz mundial. En la paz mundial. Casi la mitad de los ucranianos considera que su presidencia no será beneficiosa en este ámbito. No será beneficiosa. Parece que el segundo mandato de Trump está generando una mezcla de expectativas e inquietudes en el escenario global. Expectativas e inquietudes, sí. Algunos ven en él la posibilidad de acuerdos pragmáticos, Acuerdos pragmáticos. mientras que otros temen las consecuencias de sus decisiones. Las consecuencias. Y no olvidemos No olvidemos. que esta luna de miel inicial con Trump podría desvanecerse rápidamente Desvanecerse rápidamente. si sus políticas no cumplen con las expectativas, Con las expectativas. especialmente en áreas como el comercio internacional o la intervención en conflictos. En áreas como el comercio internacional. Pasando a otro tema que ha captado la atención mundial. Otro tema. El Papa Francisco, de 88 años, El Papa Francisco. ha sufrido una caída en su residencia. Una caída. Afortunadamente, el Vaticano ha informado que no ha sufrido fracturas, No ha sufrido fractura. porque se le ha inmovilizado el brazo derecho como medida de precaución. El brazo derecho. Y es una noticia que genera preocupación. Preocupación. Dado del Papa y su apretada agenda. Su apretada agenda. Millones de fieles en todo el mundo estarán pendientes de su recuperación. Millones de fieles. Sin duda. Y hablando de líderes que enfrentan desafíos. Líderes que enfrentan desafíos. En Venezuela, Nicolás Maduro Nicolás Maduro. ha iniciado su tercer mandato consecutivo. Su tercer mandato consecutivo. Un hecho que ha generado controversia y tensiones internacionales. Controversia y tensiones. Durante su discurso anual a la nación, A la nación. Maduro ordenó a la Fuerza Armada A la Fuerza Armada. y a los cuerpos policiales preparar los fusiles ante lo que considera amenazas criminales Amenazas criminales. por parte de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque. Álvaro Uribe e Iván Duque. Esta declaración se produce como respuesta a los llamamientos de Uribe y Duque a una intervención internacional en Venezuela. A una intervención internacional. Maduro no se ha guardado nada.
No se ha guardado nada. Ha calificado a Uribe de narcoparamilitar. De narco paramilitar. Y ha instado a las Fuerzas Armadas a no bajar la guardia, manteniendo activos los planes de defensa. Planes de defensa. Y vigilando las fronteras con Colombia y Brasil. Colombia y Brasil. Esta escalada de tensiones Escalada de se tensiones. produce en un contexto de profunda crisis política y económica en Venezuela, Crisis política y económica. que ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos. Un éxodo masivo. La oposición venezolana, La oposición que no reconoce la legitimidad del tercer mandato de Maduro, del tercer mandato. ha denunciado la situación como un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra dividida. Dividida. Algunos países apoyan al gobierno de Maduro, Al gobierno de Maduro. mientras que otros reconocen a la oposición. La situación en Venezuela es un claro ejemplo de cómo las crisis internas pueden tener repercusiones regionales e internacionales, Repercusiones regionales. generando incertidumbre y divisiones. Incertidumbre y divisiones. Y nos recuerda la importancia de buscar soluciones pacíficas y dialogadas a los conflictos, Soluciones pacíficas. por complejos que sean. Complejos. Antes de concluir esta segunda parte, Segunda parte. me gustaría conectar la situación en Venezuela con una reflexión que hicimos al principio. Al principio. ¿Cómo podemos, como ciudadanos informados, navegar en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa A una velocidad vertiginosa. y donde las tensiones geopolíticas están a la orden del día? A la orden del día. Es una pregunta crucial en estos tiempos. Creo que la clave está en desarrollar un pensamiento crítico, Procesamiento crítico. en cuestionar las fuentes de información y en buscar diferentes perspectivas. No podemos dejarnos llevar por la ola de información sin antes filtrarla, analizarla y contrastarla. En otras palabras, se trata de ser consumidores responsables de información. Consumidores responsables. No podemos esperar que la verdad nos caiga del cielo. No, Tenemos que buscarla activamente, buscarla activamente. comparando fuentes, leyendo más allá de los titulares Más allá de los titulares. y estando abiertos a diferentes puntos de vista. De diferentes puntos de vista. Exacto. Y esto es especialmente importante en un mundo donde las redes sociales juegan un papel tan importante en la difusión de información. En la difusión de información, sí. Debemos ser conscientes de que no todo lo que leemos en Internet es cierto Es cierto. y que muchas veces la información se manipula con fines políticos o ideológicos. Con fines políticos. Es como si estuviéramos en un campo minado de información, Un campo minado. un paso en falso, y podemos terminar creyendo en noticias falsas o en propaganda disfrazada de verdad. Disfrazada de verdad. Por eso, la labor del periodismo responsable es más importante que nunca. Más importante que nunca, sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos medios de comunicación que investiguen a fondo, que contrasten sus fuentes, que presenten información de manera objetiva Objetivo. y que estén comprometidos con la verdad. Con la verdad. Y como ciudadanos tenemos el deber de apoyar a estos medios Apoyar a estos medios. y de exigirles que cumplan con su labor. Volviendo a la tensa situación en Gaza. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la violencia continua y ha instado a ambas partes a respetar la tregua. Pero como hemos visto, Como hemos visto, la desconfianza la desconfianza. y las profundas divisiones ideológicas hacen que la búsqueda de una paz duradera sea un desafío monumental. Un desafío monumental. En efecto, el futuro de la región depende de la voluntad de las partes involucradas de dialogar y de buscar soluciones pacíficas a sus diferencias, Soluciones pacíficas. por difíciles que parezcan. Y la comunidad internacional debe jugar un papel activo en este proceso, Un papel. apoyando los esfuerzos de paz y promoviendo un diálogo constructivo que aborde las causas profundas del conflicto. Las causas profundas. La situación en Gaza, al igual que la crisis en Venezuela y la incertidumbre global generada por el segundo mandato de Trump, nos recuerdan que vivimos en un mundo complejo donde los desafíos se entrelazan y donde las soluciones no son fáciles de encontrar. No son fáciles. Pero también nos recuerdan la importancia de mantenernos informados, de pensar críticamente y de buscar la verdad, Buscar la verdad. incluso cuando ésta se esconde entre las sombras. Entre las sombras, en última instancia, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Informarnos de manera responsable, cuestionar lo que leemos, buscar diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas. Y participar en el debate público son acciones que, aunque parezcan pequeñas, deben contribuir a construir un mundo más justo, más pacífico y más informado. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro resumen informativo.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por las noticias del mundo. Por las noticias del mundo. Les recordamos que pueden encontrar más información en la página web de la EOFM De la FM. y seguir nuestras redes sociales para mantenerse al día con la actualidad global. Con la actualidad global. Hasta la próxima. Y recuerden, en un mundo complejo, la información veraz y responsable es más importante que nunca. Más importante que nunca.